Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda y esta es la primera clase en una serie que vamos a hacer sobre el libro La espiritualidad mapuche, escrito por Prabhuji. En este libro, Prabhuji comparte la cultura, la espiritualidad, la cosmovisión del pueblo indígena de Chile, llamado los mapuche. Prabhuji comenzó su búsqueda de la verdad a muy temprana edad. Después de su experiencia a los 8 años, trató de absorber, explorar todo sendero espiritual y toda religión que podía eventualmente llevarlo nuevamente a ese estado que él sabía con certeza que existía. Y por supuesto de su familia se vivió expuesto a las religiones semíticas, si bien el cristianismo y el judaísmo, pero habiendo nacido en Chile, se interesó por cómo veían la espiritualidad aquellos indígenas autóctonos que nacieron en esa tierra. Prabhuji es descendiente de inmigrantes europeos, de España y de Francia, pero viviendo y naciendo en Chile, a pesar de que nació en Santiago, en la capital, donde es más una combinación de inmigrantes de diferentes países y mezclados con los indígenas. El abuelo paterno de Prabhuji era de San Fabián de Alico, que es en el sur de Chile. Y por eso cada verano, siendo niño, viajaba a visitar a su abuelo y a pasar allí el verano. Y allí vio el contacto con la tierra, conoció a la gente de las montañas, de los Andes, de las comunidades rurales, y se enamoró de toda la cultura y se vio muy atraído y, como siempre, tan curioso por absorber y aprender diferentes culturas que enriquezcan su propia búsqueda. Prabhuji después viajó por muchos países siendo adolescente. Estuvo en África, pasó por Portugal, por España, por Italia, Francia, Grecia, estuvo en Israel 2 años y luego regresó a Chile siendo adolescente. Y es así como a los 16 años, en el 1974, emprendió un viaje al sur de Chile para entrar en contacto y conocer más sobre la gente indígena de Chile, sobre el pueblo mapuche y cómo veían la búsqueda espiritual, cómo veían a Dios y que podían enriquecerlo en su cosmovisión y en qué se podía enriquecer. Y es por eso que agarró una mochila y en autobús y a dedo llegó hasta la zona tan al sur y tan distante de la Araucanía. Y estas son las palabras que Prabhuji comparte en el libro. Lo que comenzó como una exploración personal, pronto se convirtió en una experiencia transformadora, una inmersión que afectó profundamente mi visión del mundo. Prabhuji. Y así lo podemos imaginar, yendo a la aventura, yendo a lo desconocido, sediento de absorber la belleza del paisaje, la originalidad de su forma de vida y cómo ellos en su cultura y de sus ancestros que recibieron y que saben de Dios, que saben de la verdad. Y así empieza Prabhuji contando su experiencia y su agradecimiento hacia la gente que encontró en el sur y que con tanta amabilidad compartieron su cultura, y desde el aprecio de su gente y desde el aprecio de los valores que le enseñaron y que, como vemos, incorporó en su vida, desde allí quiere compartir y de alguna manera glorificar la belleza de este pueblo que en nuestra visión occidental tanto tienen que enseñarnos.
Así que comencemos. Los mapuche son los pueblos indígenas originarios de lo que hoy conocemos como el sur de Chile y el sur de Argentina. Hablaban la lengua mapudungún y mapuche significa en mapudungún ma, que es la tierra, y puche, que es la gente. Es decir, mapuche significa la gente de la tierra. Y es importante clarificar que no es la tierra de la gente, sino la gente de la tierra. Esta manera de llamarse indica que no son los dueños de la tierra, sino sus cuidadores. Su identidad está ligada lingüística y espiritualmente al suelo que habitan. Y como los mapuches ven la relación con la tierra, es una relación con un espíritu vivo. No es una materia inerte que la exploto para mi beneficio, sino tiene que ser una reciprocidad, una relación en la que yo cuido la tierra y la respeto, y a su vez la tierra me cuida a mí, proporcionándome todo lo que necesito para mi supervivencia. Entonces, no se consideraban los dueños. ¿Cómo podemos ser dueños de la tierra si somos temporales y la tierra permanece? Pero somos sus cuidadores y tenemos que ser buenos cuidadores para que nos corresponda y merezcamos el cuidado que nos protege el espíritu de la tierra, y para poder dejarla a futuras generaciones después de haber proporcionado un buen cuidado. La manera en que se organizaban era bajo la estructura del lof. Prauche escribe: cada lof estaba dirigido por un lonco, un líder encargado de gestionar tanto la cohesión política como la cultural de la comunidad. Esta organización descentralizada les permitió mantener una flexibilidad notable, factor clave para resistir la amenaza colonial. Diferentes civilizaciones eligieron organizarse socialmente como imperios, reinados, repúblicas. En el caso de los mapuche, no escogieron un gobierno centralizado que agrupe a toda la gente mapuche bajo una jerarquía de autoridad, sino que, por lo contrario, eligieron organizarse en pequeños grupos llamados lof, en los cuales había una autoridad, pero aquella autoridad solo tenía autoridad para el lof, para el grupo, que era no solamente familia, sino era como un pueblo que compartían los recursos y los esfuerzos comunitarios y colectivos. Entonces, cada uno de estos lof formaban como una red que pertenecían todos al pueblo mapuche y que tenían, digamos, su territorio definido, pero vivían armónicamente entre ellos cuando cada lonco dirigía solamente al grupo del lof al que pertenecía. No había un rey, un emperador como quizás en el imperio inca o en el imperio maya, sino que cada una de estas pequeñas unidades se encargaba de todas las necesidades de su propia comunidad. Había intercambios amistosos entre los diferentes lof, pero no había un emperador que dirigía y daba, digamos, las reglas y las leyes para todos los lof. Entonces, esta estructura la llamaremos una estructura descentralizada. Un legado de 3 siglos de resistencia. En el 1541, los primeros conflictos con los conquistadores mapuches comenzaron. Después de que conquistaron el norte de América, América Central, y lograron conquistar muchos de los imperios indígenas, como el azteca, el maya, llegaron finalmente a las tierras de los mapuches. Buscaron utilizar las mismas técnicas que habían usado para conquistar otros pueblos nativos, que es
decapitar a el emperador, al que está a la cabeza de la organización social, y así desarmar todo el sistema de la sociedad. Sin embargo, el sistema descentralizado de los mapuches les permitió ofrecer resistencia por más de 300 años, en lo que llegó a llamarse la Guerra de Arauco. Ofrecieron defensa, se opusieron, y la fortaleza de este pueblo fue que incluso si lograban conquistar un lof, había otros lof que permanecían con su sistema intacto y podían ofrecer resistencia. Fueron generaciones tras generaciones de nacer a una vida de resistencia contra una cultura que quería borrarlos de la faz de la tierra y apegarse a sus valores, a sus creencias, a su cosmovisión, y ofrecer resistencia violenta contra los conquistadores españoles. Tanto fue así y tan exitosa fue la resistencia, la resiliencia de los grupos indígenas, a pesar de no tener la superioridad militar con la que contaban los españoles. Fue en 1641 cuando los españoles comprendieron que eran inconquistables y les propusieron un tratado de paz en el cual reconocieron la autonomía mapuche al sur del río Biobío, y el virreinado español se estableció al norte del Biobío. Y así siguieron viviendo hasta el siglo XIX, cuando los españoles abandonaron el continente y fueron las campañas de liberación de América, en las cuales nacieron las nuevas repúblicas, la República de Chile y la República Argentina. Esto tuvo lugar en el siglo XIX. Ahora, cuando estas repúblicas empezaron un nuevo tipo de gobierno, quisieron unificar todo el territorio, incluyendo las tierras indígenas, porque vieron en esas tierras territorio y querían establecerse como un solo país. Entonces empezaron las campañas de conquista de las tierras mapuches. En Chile se llamó la pacificación de la Araucanía, que es un nombre un poco irónico porque la pacificación es como hacer las paces, pero más bien fue la conquista de la Araucanía. Y en Argentina la campaña se llamó la conquista del desierto, que también es bastante irónico porque no era un desierto, era tierras pobladas por pueblos autóctonos de miles de años. Estas campañas fueron exitosas y finalmente el pueblo mapuche cayó en manos de las repúblicas. Es así como perdieron muchas de sus tierras, muchos fueron, además de asesinados, trasladados a las capitales, a las diferentes ciudades, en un esfuerzo activo por borrar su cultura. Prauch escribe: la pérdida de tierras erosionó la red de significados y saberes que vinculaba suelos, ríos, animales y otros elementos esenciales. Ya que los mapuches se consideraban la gente de la tierra, en el momento que los trasladaron o que conquistaron sus tierras, era mucho más que una propiedad o una pérdida económica. Era una pérdida de una conexión, de una relación con todo el entorno al cual pertenecían. Entonces, toda la cultura que se basa en una relación armónica con los diferentes espíritus de la naturaleza, en el momento que vino la conquista, que también vino con una actitud occidental, entonces se desarmó todos sus valores. Y así fue como los ejércitos de las nuevas repúblicas lograron dividir al pueblo mapuche y los trasladaron a las diferentes ciudades en un intento de que olviden sus orígenes mapuches y su cultura. De todas maneras, y hasta hoy día, los descendientes de los pueblos indígenas siguen conservando su
su cultura, sus rituales y su esperanza de que esta herencia continúe y siga siendo transmitida a nuevas generaciones. Con este libro, Prabhuji les hace honor a la herencia espiritual que recibieron y les muestra su agradecimiento por haberla compartido con él en los meses que vivió con ellos. La red viviente y el tiempo circular. La visión mapuche del tiempo se diferencia mucho de la visión occidental. En Occidente consideramos al tiempo como lineal. Es como una flecha de progreso. La naturaleza es un recurso y cada categoría en la naturaleza está aislada porque la podemos ver como un recurso independiente que se puede aprovechar. La visión mapuche considera que el tiempo es circular y que hay un ciclo de renovación. La naturaleza es una red sensible y Mapu, que es la tierra, es un espacio sagrado. Prabhuji escribe: en cada ciclo se renueva el pacto simbólico con el medio ambiente y se reconoce la interdependencia de todas las entidades. Este ciclo temporal orienta la experiencia del tiempo y reafirma su relación con el universo y sus ritmos naturales, que generan un flujo continuo de renovación y continuidad. Es fascinante ver cómo diferentes grupos, civilizaciones, en lugares tan distantes que quizás no había ni siquiera comunicación entre ellos, se esforzaron por entender el misterio del mundo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Cuál es la posición de los humanos dentro de esta red de significados? Y los mapuches llegaron a la noción del tiempo cíclico. Es una noción que también lo vemos en la cultura védica, que hablamos de diferentes yugas, que el tiempo se renueva y que toda la naturaleza es cíclico y que todo, incluso el ser humano, vuelve a nacer. Los mapuches no consideran la muerte como, dicen que la muerte es un concepto occidental, que la naturaleza es un proceso de renovación constante y que la muerte nada muere en realidad, sino es una descomposición de los elementos. El espíritu es eterno, no hay creación. En la cultura mapuche no es un día donde la tierra fue creada, sino que es eterna y somos nosotros los que vamos encarnándonos en diferentes ciclos y renovando. Ahora, cuando uno tiene una noción lineal del tiempo, piensa que lo que ocurre ahora jamás va a volver a ocurrir. Entonces, las consecuencias de lo que hago solamente pertenecen al futuro. Cuando uno tiene una noción cíclica del tiempo, todo lo que yo hago en este momento tiene consecuencias que también me van a afectar a mí cuando vuelva a este punto, y que el karma, la ley del karma, lo que hago, las consecuencias de mis acciones van a regresar a mí. Entonces no es solamente una explicación científica ver el tiempo como lineal o ver el tiempo como circular, sino que es una actitud hacia la vida, hacia mi comportamiento, hacia mi posición y mi postura en el ciclo de la vida. Los mapuche dividen la arquitectura del universo en 4 diferentes estratos, que no son independientes, sino que tienen interacciones y cada uno influye en los demás. El más elevado es el Wenumapu, que es la tierra de arriba. Es el estrato donde habitan los ancestros y las deidades. El segundo es el Ankawenu, que significa la zona intermedia. Es la dimensión de los guardianes y los elementos. El tercero es el Mapu, es el plano físico, en la cual tiene lugar la interacción entre humanos y naturaleza. Y el Minche Mapu es el estrato de las profundidades, es el estrato subterráneo, en el cual reinan las fuerzas del caos y de las fuerzas subterráneas. Prabhuji escribe:
Entre los seres que habitan el Wenu Mapu se encuentra Gnene Chen, que es una figura divina central que no es un creador distante, sino una presencia cercana y protectora del equilibrio universal. La realidad no está dividida. Estos niveles interactúan constantemente para mantener el equilibrio cósmico a través del eje central. No hay un creador en la cultura mapuche, porque no hay un comienzo ni hay una creación. El Dios de los mapuches no es un Dios distante, ni separado, ni un juez, sino es justamente el Dios inmanente, que está constantemente en interacción con todas las diferentes dimensiones y en una relación de reciprocidad. Y por eso la actitud, nuestra actitud hacia el Dios será lo mismo que recibamos a cambio. Y por eso toda la manera de comportarnos con la naturaleza, con las diferentes fuerzas de la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, van a influir en cómo ellos se comporten con nosotros. Entonces, la relación de los seres humanos con su entorno es una relación de mutuo respeto. Y para eso tienen un sistema sofisticado de rituales mediante los cuales comunican sus intenciones y expresan su actitud de respeto hacia las fuerzas naturales. Veamos cuál es la diferencia entre el Wenu Mapu y el Anka Mapu. El Wenu Mapu es el nivel más alto, es el hogar de los ancestros de sabiduría y el Gnene Chen, el protector del equilibrio. Esta fuerza impregna la vida, influyendo en las cosechas, la salud y el clima. El Anka Wenu, que es el intermedio, es el dominio de los Gnen, los guardianes de la naturaleza, y los Pishans, los espíritus de poder. Operan bajo la reciprocidad, protegiendo a quienes honran la tierra y manifestándose como tormentas o erupciones cuando se altera el orden. El Mapu, que es la dimensión terrenal, es el escenario de la reciprocidad. Prauch escribe el ámbito donde humanidad y naturaleza se entrelazan en una relación de reciprocidad. Los mapuche entienden que toda acción en la Mapu, desde la agricultura hasta la construcción, debe realizarse con la debida reverencia hacia la tierra. Tenemos tanto que aprender de la actitud de los mapuches hacia todo el entorno. Cuando uno se siente el centro, que toda la naturaleza tiene que estar al servicio de los humanos, hay una relación de explotación egocéntrica. Los mapuches son gente de la tierra, como hay otros elementos de la tierra, y toda su cultura y sus rituales y su actitud es hacia la reciprocidad y la armonía. Entienden que no son el centro de la creación ni son los más importantes. Son un elemento más dentro de todos los elementos que tienen que coexistir en este ecosistema que es la Tierra. Es nuestra dimensión, pero no es la única dimensión. Tenemos que coexistir en armonía con las fuerzas intermedias, con las fuerzas superiores y con las fuerzas subterráneas. Aprendamos más sobre ellas. Minche Mapu, la necesidad del caos. Prauch escribe: el Minche Mapu se sitúa en las profundidades subterráneas, morada de fuerzas que a veces se perciben como potencialmente conflictivas, aunque no se las considera intrínsecamente dañinas. Hay que aclarar, el Minche Mapu no es el infierno. A diferencia de conceptos occidentales del mal, este nivel representa el caos. El caos no es intrínsecamente malo. Es una fuerza complementaria necesaria para completar el todo. Esto es un punto muy importante, porque en nuestra cultura occidental tendemos a separar lo bueno de lo malo. Lo bueno es lo que aspiramos y lo malo es lo que rechazamos. Entonces, si en un mundo ideal es solo paraíso, es solo bondad.
Los mapuches entienden que este mundo es una dualidad y es un equilibrio entre las fuerzas constructoras y las fuerzas destructivas, y que es inevitable que esté el aspecto subterráneo destructivo de las fuerzas del caos. No las podemos eliminar del todo. El propósito es balancearlas, porque sin esta dicotomía, sin esta dualidad, no existiría la vida. La vida está compuesta del blanco y del negro, de los polos opuestos. Por lo tanto, nuestra aspiración, siguiendo los valores mapuches, es equilibrar entre estas fuerzas y no eliminarlas, sino entender su existencia, respetar su fuerza, tratar de que actúen con equilibrio con las fuerzas constructivas y que desarrollen su propósito como las fuerzas del caos. El problema comienza cuando las fuerzas destructivas están fuera de control y se enojan, según los mapuches, por no haberles ofrecido el respeto y no haber solicitado de su ayuda de la manera correcta. Entonces, todos estos valores y esta cosmovisión educa hacia una actitud de cómo vivir en armonía con el entorno. ¿Qué son los huecufe? Son las fuerzas de equilibrio potencial que requieren respeto y un manejo cuidadoso para evitar que traspasen la superficie. ¿Cómo se restaura el orden? Aquí viene la función de la machi o el machi, que utiliza rituales de purificación para mantener estas fuerzas bajo control, asegurando que el caos no perturbe la paz del mapu. Pasemos ahora de la cosmovisión a la ética. Prabhupada escribe: el equilibrio y la reciprocidad no son valores meramente deseables, constituyen condiciones esenciales para la subsistencia, la armonía y la continuidad de la comunidad a lo largo del tiempo. Empezamos a ver cómo los mapuches se ven como partes de un todo. El fenómeno egoico es considerarse separado e independiente del entorno. Es tratar de explotar el entorno para mi beneficio personal. Recibiendo una cosmovisión mapuche desde el nacimiento, en el cual el ser humano no se considera el dueño, sino el cuidador, no se considera separado, sino parte de todo su entorno, es más propicio para que no se desarrolle esa actitud o esa confusión o esa ilusión egoica en la cual un sujeto que no existe, pero lo aprendemos y nos lo enseñan, ese sujeto que se ve separado y que piensa que el resto de las personas, de la naturaleza, tiene que ponerse al servicio de sus deseos, eso es una educación egoica. En su esencia, la educación mapuche enseña la armonía con el entorno, la armonía con el resto de la comunidad y la armonía con las fuerzas superiores y subterráneas. Gnen Mapu, la ética de la tierra. ¿Qué es el concepto de Ñuque Mapu, la madre tierra? La tierra es una entidad viva, una madre que nutre, no es propiedad para poseer, sino una herencia compartida. ¿Y cuál es nuestra obligación? Escribe Prabhuji: el Gnen Mapu exige una gestión responsable de los recursos naturales que tenga en cuenta a las generaciones venideras. Aprendemos del término Kom Kimun, que quiere decir el conocimiento colectivo, la transmisión de sabiduría ecológica a la juventud. Hay tanto que aprender de la actitud ecológica del pueblo mapuche. Cuando la actitud hacia la tierra es de respeto, como si fuera una madre, un espíritu vivo que nos protege y el cual tenemos que proteger, del cual tenemos que tomar lo que precisamos para nuestra supervivencia y no abusar con una actitud codiciosa de ver la tierra como un recurso para enriquecer y
incrementar mis deseos, ahí es cuando empieza el desequilibrio, en el cual tomamos más de lo que precisamos, no tomamos en cuenta las generaciones venideras y entonces la relación con la tierra es de abuso y no de reciprocidad. La actitud de abuso ecológico, guiado por la codicia de la acumulación de riquezas, va a terminar vengándose y vamos a tener que pagar las consecuencias. Si no es nuestra generación, es la próxima. Entonces, viendo el tiempo como cíclico, los mapuches toman en cuenta este regreso. Entonces, no es cuestión de vivir hoy y olvidarnos del mañana, que el tiempo continúa progresando, sino tomar en cuenta que nosotros mismos vamos a ser los que tenemos que cargar con las consecuencias de nuestras acciones y por lo tanto actuar con la sabiduría de la relación equilibrada con las fuerzas naturales. Y eso es lo que procuran pasar de generación en generación. Sigamos profundizando en la ética del pueblo mapuche. Prabuch explica el concepto de norche, que es el arte de ser una persona correcta. Y así se define. El norche es una ética fundamental que alude al estado de equilibrio que debe mantenerse en todas las relaciones, tanto humanas como naturales. ¿Cuál es el objetivo del norche? Las acciones individuales deben alinearse con el bienestar colectivo. Ser norche es ser una fuerza estabilizadora. Y con respecto a la resolución de conflictos, las diferencias se resuelven mediante la mediación para evitar alterar la cohesión del LOF. El norche es el comportamiento ético del pueblo mapuche. Quien se comporta según este código ético aspira a estabilizar y armonizar. Si bien las relaciones entre humanas tiene que haber una resolución que tome en cuenta todas las partes. No es esta actitud de conquista y de ganancia y de que el ganador es el ganador y el perdedor se queda sin nada. No, siempre aspira a una armonía y a un equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y entre los conflictos interhumanos. El norche es un código que siempre va a aconsejar buscar el camino medio en el cual todos salimos en una ganancia, porque cuando la armonía se establece, todos tenemos que ser parte del todo. Comunidad, trabajo y memoria. La acción colectiva. Prabuch escribe: la reciprocidad es también un valor central en el contexto familiar, que se refleja en el respeto hacia los mayores, quienes ocupan un lugar preeminente en la estructura social mapuche. Los mayores transmiten las tradiciones y saberes ancestrales, sostienen la memoria colectiva y constituyen un vínculo directo con las generaciones pasadas. La cultura mapuche es una cultura oral. No tuvieron escritura hasta que llegaron los españoles y utilizaron la misma, digamos, fonética latina para transmitir su mensaje. Es decir, que como la cultura védica en su momento, en sus comienzos, todo se transmitía de los mayores a los más jóvenes, y en los mayores estaba acumulada toda la sabiduría de los mapuches. Tenían la sabiduría de los rituales, la actitud correcta, el norche, el conocimiento de las fuerzas. Las machis eran las sanadoras, las intermediarias con las fuerzas naturales. Entonces los mayores eran también los que, después de pasarse al mundo de los ancestros, iban a ser los que iban a continuar protegiendo al Lof. Y por eso se les ofrecen rituales, y después de dejar el cuerpo siguen teniendo una función muy importante para proteger el Lof. Entonces, a diferencia quizás en Occidente, que tendemos a glorificar la juventud y abandonar a los mayores porque ya no son útiles ni atractivos, los mayores en esta cultura ocupan el lugar central. Admapu,
el código de la vida. ¿Qué es el ADMAPU? Crouch explica, el ADMAPU es el marco normativo que orienta las interacciones. Este conjunto de normas no es un sistema rígido de leyes, sino un código ético y de conducta que garantiza el respeto y la armonía en todos los ámbitos de la vida. A diferencia de otros códigos de conducta, incorpora la relación con la naturaleza, la convivencia comunitaria y las reglas para la toma de decisiones colectivas. Cumplir con el ADMAPU garantiza dos cosas. Una es el equilibrio social, la paz, y dos es el equilibrio ecológico, que tiene que ver con la supervivencia. Es el mecanismo mediante el cual los mapuche han preservado su identidad a través de siglos de adversidad. El código de comportamiento mapuche, el ADMAPU, no solamente trata sobre conflictos entre personas, sino que también enseña cuál es el comportamiento correcto hacia las diferentes fuerzas de la naturaleza. Y esto es porque comprenden que para tener una vida feliz y armónica no es suficiente estar en armonía con uno con el otro, tenemos que también estar en armonía con el entorno. Entonces, nuevamente volvemos a ver que el verse como parte de un todo es central en esta cosmovisión, y es por eso que las reglas tienen que también regir cómo nos comportamos con la naturaleza. Tenemos tanto que enriquecernos de la cosmovisión mapuche. Como Prauchi dijo, enriqueció tanto su vida y cómo se vio a sí mismo después de entrar en contacto con esta cultura. Y cuando vemos el encuentro y más bien el conflicto entre la actitud mapuche y la actitud occidental, vemos de hecho un conflicto entre cosmovisiones. El paradigma mapuche habla de la relación simbólica con la naturaleza, habla de los ciclos de renovación, habla de la naturaleza como un pariente, como parte de la familia. Por otro lado, tenemos la actitud occidental que viene con el progreso, que viene con un paradigma extractivo de explotación de recursos, de crecimiento infinito. Vemos que la naturaleza se vuelve mercancía. De hecho, las tierras mapuches fueron vendidas a corporaciones europeas que explotaron la flora y la fauna de esas tierras para lograr ganancias y riquezas. Ahora, en lugar de defender solamente la actitud retro o solamente la actitud progresiva, la actitud retroprogresiva sugiere abrazar el progreso sin abandonar las raíces. Si trato de analizar este encuentro entre la cosmovisión mapuche y la actitud occidental, que se diferencia tanto como lo vimos, como ven la naturaleza, como ven el tiempo, como ven la tierra, como ven el lugar del hombre en el entorno, podemos ver que irnos a las raíces mapuches es volver atrás, al retro, a esa actitud primera de los pueblos indígenas. Por su lado, la actitud europea es una actitud progresiva, de progreso, que trajo la escritura, que trajo la medicina, la ciencia, tanto progreso que los mapuches no tenían, no habían alcanzado, y quizás iban a llevarles miles de años lograr ese progreso que trajeron los europeos. Ahora, en lugar de rechazar las raíces mapuches y decir solo progreso, eso es la verdad, eso es superior, o por lo contrario, rechazar el progreso y decir volvamos a las fuentes mapuches, la actitud retroprogresiva dice que pueden coexistir. Es decir, podemos guardar esos valores y a la vez enriquecernos del progreso. No es solamente quedarnos estancados en el pasado, en quizás una etapa más primera en la civilización humana, pero no es tampoco desconectarnos de nuestros orígenes. Entonces, en esta nuevamente armonía que sugiere este sendero, el retroprogreso es
ver los beneficios de ambos y es poder enriquecerse en estas dos actitudes logrando un todo armónico. Para finalizar, quiero dejarles con una cita de Prabhuji en el cual explica: la ética mapuche es también una forma de resistencia cultural que preserva su identidad frente a las adversidades históricas. Defender el territorio, mantener las costumbres y transmitir los valores éticos a las nuevas generaciones garantiza la integridad comunitaria. Hemos cubierto algunos de los temas que Prabhuji trata en el primer capítulo de este libro. Recomiendo leerlo íntegro porque aquí profundiza mucho más en cada uno de estos valores y es una suerte, primero, que pudo vivir esa cultura de adentro y incorporarla a su vida espiritual, y también que siguen tratando, el pueblo mapuche sigue tratando de conservar esa riqueza que tanto puede integrarse con la civilización posterior. Entonces espero que este libro pueda honrarlos y también pueda traer un poco de sus valores a nuestra vida moderna, que también nos haría. Así que bueno, seguiremos en la próxima clase con el próximo capítulo. Prabhuji, gracias por escribir este libro y traernos un poco de la belleza del pueblo mapuche. Jaya Prabhuji.